Introducción a la teratología y defectos de nacimiento. Los defectos de nacimiento son comunes, afectando a un 2% a 3% de todos los recién nacidos con una anomalía congénita importante detectable al nacer. La teratogénesis es un recordatorio de cómo incluso los factores más sutiles del ambiente pueden alterar el desarrollo humano. Sin embargo, el 80% de los defectos congénitos no presentan una etiología clara, y de aquellos con una causa identificada, casi el 95% tienen orígenes cromosómicos o genéticos. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, estima que menos del 1% de todos los defectos de nacimiento son causados por medicamentos. A pesar de esto, existe una gran preocupación debido al elevado número de mujeres embarazadas que toman medicamentos, un promedio de 2 a 3 por embarazo, con un 70% usándolos en el primer trimestre, y la frecuente falta de datos de seguridad. Definiciones clave. Oteratología. Es el estudio de los defectos de nacimiento y su etiología, derivada de la palabra griega teratos que significa monstruo. Oteratógeno. Cualquier agente que actúa durante el desarrollo embrionario o fetal para producir una alteración permanente de la forma o función. Estrictamente, un teratógeno causa solo anomalías estructurales. Un teratógeno puede ser un medicamento o sustancia química, un factor físico ambiental, como calor o radiación, un metabolito materno, como en la diabetes o fenilcetonuria, o una infección, como el citomegalovirus. Incluso la obesidad se considera un teratógeno. O sustancia fetotóxica. Aquella que puede causar daño directo al feto durante el embarazo, afectando su crecimiento, la función de los órganos o incluso provocando la muerte fetal. O alérgeno. Un agente que interfiere con la maduración y la función del órgano. O trofógeno. Agente que altera el crecimiento. O diferencia principal. Aunque todos los teratógenos son potencialmente fetotóxicos, no todas las sustancias fetotóxicas provocan malformaciones estructurales. Un ejemplo es el alcohol, que puede ser fetotóxico sin causar malformaciones estructurales visibles, aunque en casos severos puede ser teratógeno. El tabaco es otro ejemplo de fetotóxico, ya que disminuye el flujo sanguíneo a la placenta, causando bajo peso al nacer o parto prematuro, pero sin producir malformaciones físicas. Principios para determinar la teratogenicidad. Pautas de Shepard, 1994. Para evaluar la teratogenicidad, se deben considerar los siguientes principios, aunque no todos deben cumplirse para establecerla. El defecto ha sido completamente caracterizado. Es fundamental que un especialista evalúe el defecto, ya que muchos factores pueden causar anomalías similares. El agente debe atravesar la placenta. El medicamento debe pasar la placenta en cantidad suficiente para afectar al bebé, lo cual depende del metabolismo materno, las características del fármaco y el estado de la placenta. La exposición debe ocurrir durante un periodo crítico de desarrollo. O periodo de preimplantación, primeras 2 semanas. Conocido como el periodo todo o nada. Un daño grande suele causar la muerte del embrión, pero un daño leve puede permitir la recuperación y desarrollo normal. O periodo embrionario, segunda a octava semana postfecundación. Abarca la organogénesis y es el periodo más crucial para las malformaciones estructurales. O periodo fetal, más allá de las 8 semanas. Se caracteriza por maduración continuada y desarrollo funcional, aunque ciertos órganos siguen siendo vulnerables. Es posible una asociación biológicamente tolerable. Puede existir una asociación temporal entre medicamentos y defectos congénitos. Los hallazgos epidemiológicos deben ser consistentes. Factores como dosis variables y otras condiciones pueden afectar los resultados. El teratógeno sospechoso causa un defecto en estudios de animales. Los estudios en animales pueden apoyar la sospecha, pero no son obligatorios, se requieren datos en humanos para confirmar la causa. Clasificación de la FDA y cambios en el etiquetado. La consejería sobre la exposición a medicamentos y sustancias durante el embarazo es esencial, ya que la desinformación es común. Un asesoramiento adecuado puede reducir la ansiedad y prevenir interrupciones innecesarias del embarazo. Antiguo sistema de clasificación, 1979-2015. La FDA implementó un sistema de clasificación por letras A, B, C, D y X, que resumía la evidencia disponible sobre riesgos embriofetales. O categoría A. Estudios controlados en embarazadas no han demostrado riesgo teratógeno en ningún trimestre. Las posibilidades de daño fetal son remotas. Ejemplos: ácido fólico, vitaminas B1, B6, B12, C, sulfato ferroso, hidróxido de aluminio y magnesio. La vitamina A es categoría A, pero en dosis altas, más de 10.000 mg/día, pasa a categoría décimo. O categoría B. Estudios en animales no han demostrado riesgo teratógeno y no hay estudios controlados en embarazadas, o los efectos adversos observados en animales no se confirman en humanos. Ejemplos: amoxicilina/ácido clavulánico, cefalosporinas, insulina, ranitidina, timenidinato, cetiricina. O categoría C. Estudios en animales han mostrado efectos adversos sobre el feto sin estudios controlados en mujeres, o no hay datos suficientes. Usar solo si el beneficio supera el riesgo. Ejemplos: amicacina, gentamicina, ciprofloxacina, claritromicina, diclofenaco, dexametasona, paracetamol, uso prolongado, posible riesgo de O categoría D. Existe evidencia positiva de riesgo fetal humano. Los beneficios pueden justificar su uso solo en enfermedades graves o que amenacen la vida. Ejemplos: alprazolam, diazepam, carbamazepina, streptomicina, fenitoína, fenobarbital. O categoría décimo. Estudios en animales o humanos han demostrado anomalías fetales, y los riesgos superan cualquier beneficio. Contraindicados en el embarazo. Ejemplos: talidomida, isotretinoína, warfarina, metotrexato, vitamina A en dosis altas. O limitaciones del sistema de letras. No especificaba individualmente a cada paciente, solo hablaba de categorías y sus efectos. No reflejaba la variabilidad entre fármacos de la misma categoría, y menos del 1% de los medicamentos estaban en categoría A. Nuevo sistema de etiquetado, PLLR, 2015 en adelante. Desde junio de 2015, la FDA exige la eliminación gradual de las categorías anteriores y un etiquetado de medicamentos con información precisa y pormenorizada de los riesgos en la gestación. Esto implica un abordaje más individualizado. O secciones incluidas. Embarazo. Resume los riesgos del fármaco en el embarazo, datos clínicos y no clínicos, resumen narrativo de riesgos en humanos y animales, consecuencias, incluyendo ajustes de dosis en cada trimestre o durante el puerperio.
Lactancia. Describe los efectos potenciales en la leche materna y en el lactante, así como recomendaciones para su uso o alternativas. Potencial reproductivo. Aborda cualquier efecto en la fertilidad. Objetivo. Realizar información de estudios tanto en humanos como en animales y especificar cada una de las reacciones adversas maternas o fetales conocidas o potenciales para cada medicamento en específico. Este sistema busca una interpretación contextual, considerando dosis, vía de administración, momento de exposición, medicamentos concomitantes y patologías de base. Mecanismos de transporte placentario de fármacos. El transporte de fármacos a través de la placenta puede ocurrir mediante varios mecanismos. Difusión pasiva. Fármacos lipofílicos, de bajo peso molecular y no ionizados atraviesan fácilmente la membrana. Ejemplos: warfarina, diazepam, fentanilo, prednisona, paracetamol. Difusión facilitada. Utiliza proteínas de transporte sin gasto de energía. Ejemplos: ácido ascórbico, vitamina C, glucosa, mediante transportador GLUT, riboflavina, vitamina B2. Transporte activo. Requiere gasto de energía, AP. Ejemplos: metotrexato, ácido fidobudina, penicilina, sulfato de magnesio. Endocitosis, pinocitosis. Incluye la inmunoglobulina G, insulina y heparina no fraccionada. Filtración por poros. Para moléculas muy pequeñas e hidrofílicas, como el agua y los electrolitos. Teratógenos y agentes fetotóxicos conocidos y sospechosos. Es crucial utilizar alternativas más seguras siempre que sea posible. Si ocurre una exposición a un teratógeno importante durante el periodo embrionario, se recomienda una ecografía dirigida para evaluar posibles anomalías estructurales. Retinoides. Orales, isotretinoína, acitretina, bexaroteno. Son de los teratógenos más potentes conocidos. Bloquean la migración de las células de la cresta neural y provocan la embriopatía por ácido retinoico, que incluye malformaciones craneofaciales, microtía, anotía, micrognatía, cardíacas, defectos troncoconales, del sistema nervioso central, ventriculomegalia, y del timo, aplasia o hipoplasia. Isotretinoína, para acné severo. Hasta un tercio de los fetos expuestos presentan malformaciones. Requiere control estricto mediante programas EG y PLGNR. Con doble anticoncepción. Acitretina, para psoriasis severa. Puede transformarse en etretinato, que permanece en el organismo por mucho tiempo. Se debe evitar el embarazo durante 3 años tras suspenderla. Bexaroteno, para linfoma cutáneo de células T. También requiere doble anticoncepción y seguimiento estricto. O vitamina A preformada, retinol. Dosis superiores a 10.000 unidades diarias en el primer trimestre se asocian con defectos de la cresta neural. El límite recomendado es de 3.000 unidades al día. O retinoides tópicos, retinoína, adapaleno, isotretinoína. Tienen baja absorción sistémica y no han demostrado riesgo teratogénico significativo, pero se evitan por precaución. Talidomida y lenalidomida. O talidomida. Posiblemente el teratógeno humano más notorio. Causa malformaciones en el 20% de los fetos expuestos entre los días 34 y 50 de edad menstrual. La malformación característica es la zocomelia, ausencia de uno o más huesos largos, donde las manos o los pies están unidos al tronco. También causa malformaciones cardíacas, anomalías gastrointestinales, oculares, del oído externo y otros defectos de reducción de extremidades. La exposición entre los días 24-30 postfecundación puede causar amelia de extremidad superior, y entre los días 24-36 focomelia de extremidades superiores e inferiores. O lenalidomida. Es un análogo de la talidomida, también se ha demostrado que atraviesa la placenta en animales y causa anomalías tipo talidomida en monos. Su uso está restringido debido a preocupaciones obvias de teratogenicidad. Warfarina. Es un anticoagulante y antagonista de la vitamina K que, por su bajo peso molecular, cruza fácilmente la placenta, causando efectos embriotóxicos y fetotóxicos. O embriopatía por warfarina. Se caracteriza por epífisis punteadas e hipoplasia nasal. También incluye puente nasal deprimido y atresia coanal. Puede ser resultado de la exposición entre la sexta y novena semana de gestación. O riesgos en el segundo y tercer trimestre. Puede provocar hemorragia en estructuras fetales, causando crecimiento anormal y deformación por cicatrización, agenesia del cuerpo calloso, malformación de Dandy-Walker, microftalmia, atrofia óptica, ceguera, sordera y retrasos en el desarrollo. Alcohol, etanol. O es uno de los teratógenos más potentes y frecuentes, y la principal causa prevenible de discapacidad del desarrollo a nivel mundial. O trastorno del espectro alcohólico fetal, TEAF. Incluye el síndrome de alcoholismo fetal, SAF, completo o parcial, defectos congénitos relacionados con el alcohol y trastornos del neurodesarrollo o neuroconductuales. O defectos asociados. Anomalías cardíacas, defectos septales, grandes vasos aberrantes, renales, agenesia, hipoplasia, esqueléticas, escoliosis, oculares, estrabismo, hipoplasia del nervio óptico, y auditivas. También se ha vinculado con onfalocele y gastroscuisis. O recomendación. No existe una cantidad segura de alcohol durante el embarazo. Medicamentos antipilépticos. O aumentan el riesgo de malformaciones fetales, especialmente en dosis altas o politerapia, uso de varios fármacos. O ácido valproico. Es el fármaco con mayor riesgo teratogénico, malformaciones mayores en 9% de los casos, incluyendo un 4% de defectos del tubo neural. También se asocia a deterioro cognitivo en la infancia. O difenilirantoína y fenobarbital. Duplican o triplican el riesgo de malformaciones. Pueden producir el síndrome de gigantoína fetal, alteraciones craneofaciales, del crecimiento y desarrollo neurológico. O topiramato. Cuadruplica el riesgo en monoterapia. O la motrigina y la metiracetam. Se reportan con el menor índice de alteraciones, riesgo de un 2% más que la población general. O recomendación. Menor dosis eficaz, control estricto, monitoreo de niveles séricos y suspensión del tratamiento antes del embarazo si la epilepsia está controlada por 2 años y el EEG es normal. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, YECA, y bloqueadores del receptor de angiotensina, BRA. O pueden causar fetopatía al alterar el sistema renina-angiotensina fetal, provocando hipotensión, hipoperfusión renal, isquemia, anuria, restricción del crecimiento, malformaciones craneales, oligohidramnios e hipoplasia pulmonar.
O aunque estudios recientes no han demostrado un mayor riesgo de malformaciones en el primer trimestre, se recomienda evitarlos durante todo el embarazo por la existencia de alternativas más seguras. Medicamentos antimicóticos, fluconazol. O dosis altas y prolongadas, 400-800 mg diarios, en el primer trimestre se han relacionado con un patrón de malformaciones similar al síndrome de Andley-Wixler, fisuras orales, alteraciones faciales, anomalías cardíacas, craneales, óseas y articulares. O dosis bajas, 150-300 mg totales, para candidiasis vulvovaginal no aumentan el riesgo global de defectos, aunque algunos estudios detectaron un leve incremento de malformaciones cardíacas, especialmente tetralogía de Fayot, con un riesgo absoluto muy bajo. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINES. O incluyen aspirina, ibuprofeno, indometacina, naproxeno, diclofenaco y piroxicam. O el uso en el primer trimestre no se asocia de forma importante con defectos congénitos. O riesgos al final del embarazo, especialmente tercer trimestre. Pueden causar el cierre prematuro del ductus arterioso fetal, indometacina aumenta el riesgo 15 veces si se usa 72H, hipertensión pulmonar, disminución de la diuresis fetal y oligohidramnios. También se ha vinculado con sangrado posparto, embarazo prolongado y problemas respiratorios en prematuros. O aspirina. Dosis bajas, de 100 mg/día, son seguras, pero dosis altas deben evitarse en el tercer trimestre. O recomendación. Evitar AINES si hay antecedentes de abortos recurrentes. Leflunomida. O está contraindicada en el embarazo debido a su potencial teratogénico demostrado en animales, causando hidrocefalia, anomalías oculares, esqueléticas y muerte embrionaria. O su metabolito activo, la teriflunomida, puede permanecer en el plasma hasta 2 años después de suspender el fármaco. Se requiere un procedimiento acelerado de eliminación, con colestiramina o carbón activado, antes del embarazo. Medicamentos antimicrobianos. O aminoglucósidos, gentamicina, streptomicina. Aunque se ha observado nefrotoxicidad y ototoxicidad en neonatos prematuros tratados, no se han documentado defectos congénitos por exposición prenatal. Se prefiere evitarlos salvo ausencia de alternativas. O cloranfenicol. No es teratogénico, pero su uso en recién nacidos prematuros se asoció al síndrome del bebé gris, distensión abdominal, problemas respiratorios, color grisáceo y colapso vascular. Por precaución, se evita al final del embarazo. O nitrofurantoína. Algunos estudios sugieren un leve aumento del riesgo de labio leporino y síndrome hipoplásico del corazón izquierdo, aunque el riesgo absoluto es muy bajo, 1 milésimo. Se considera aceptable en el primer trimestre si no hay alternativas. O sulfonamigas, EG. Trimetoprim sulfametoxazol. Algunos reportes las han vinculado con atresia esofágica y hernia diafragmática, pero estudios más amplios no han confirmado un mayor riesgo general. Son aceptables en el primer trimestre si no hay opciones mejores. Podrían aumentar el riesgo de hiperbilirrubinemia si se usan cerca del parto. O tetraciplinas, asociadas a tinción amarillo-parda de los dientes temporales si se usan después de las 25 semanas. Una revisión reciente de doxiciclina no encontró mayor riesgo de malformaciones ni tinción dental. Agentes antineoplásicos. O ciclofosfamida. Provoca daño químico a tejidos fetales, causando muerte celular, alteraciones genéticas, aumento del riesgo de aborto espontáneo, anomalías esqueléticas, defectos de extremidades, paladar hendido y alteraciones oculares. O metotrexato. Potente teratógeno antagonista del ácido fólico. Produce el síndrome fetal metotrexato aminopterina, craneosinostosis, puente nasal ancho, orejas de implantación baja, micrognatía y anomalías en extremidades. El riesgo es mayor entre las 8-10 semanas posconcepción y con dosis de 10 mg/semana. O tamoxífeno. No se ha identificado un patrón específico de malformaciones en humanos, pero en animales se asocia a alteraciones similares a las del dietilestilbestrol, adenosis vaginal. O trastuzumab. No se ha relacionado con malformaciones, pero sí con oligohidramnios y complicaciones secundarias como hipoplasia pulmonar, insuficiencia renal, anomalías esqueléticas y muerte neonatal. Agentes antivirales. O inhibidores de la neuraminidasa, o seltamivir, zanamivir. Son de uso preferente contra la influenza y no se consideran teratogénicos. O ribavirin, para hepatitis C. Es teratógena en animales, malformaciones craneofaciales, oculares, esqueléticas y gastrointestinales. Requiere anticoncepción estricta durante el tratamiento y por 6 meses posteriores debido a su prolongada vida media. O efavirenz, para B. Asociado a defectos del SNC y oculares en animales, y casos aislados de defectos del tubo neural en humanos, aunque grandes registros no muestran un aumento significativo. Antagonistas del receptor de endotelina, bosentan, ambrisentan, macitentan. O interfieren con la vía de señalización de la endotelina, 1, esencial para el desarrollo de la cresta neural. O han demostrado ser teratógenos en múltiples especies animales, anomalías craneofaciales y cardíacas. Su uso está restringido a programas con anticoncepción obligatoria y pruebas de embarazo mensuales. Están contraindicados en gestantes. Hormonas sexuales. O testosterona y esteroides anabólicos. Pueden causar virilización de fetos femeninos, genitales ambiguos, fusión labio-escrotal, agrandamiento fálico. O danazol. Asociado a virilización en hasta el 40% de fetos femeninos expuestos. O dietilestilbestrol, desestrógeno sintético usado 1940-1971. Asociado a adenocarcinoma vaginal de células claras y anomalías del tracto genital femenino, útero T, tabiques, trompas arrugadas, así como alteraciones en varones, criptorquidia, y pospadias. Medicamentos inmunosupresores. O corticosteroides, prednisona, prednisolancia. Aunque estudios iniciales los relacionaron con fisuras orales, la evidencia posterior no confirma un riesgo teratogénico significativo, especialmente para la prednisolona, que es inactivada en la placenta. O mecofenolato mofetilo y ácido mecofenólico. Son potentes teratógenos. Se asocian a embriopatía característica, microtía, atresia de canal auditivo, fisuras, colobomas, defectos cardíacos, hipoplasia de uñas. El riesgo de aborto espontáneo y malformaciones mayores es alto, H30% cada uno. Requieren anticoncepción estricta. Otros inmunosupresores como azatioprina, ciclosporina y tacrolimus tienen menor riesgo. Yodo radioactivo, yodo, 131.
O está contraindicado en el embarazo porque atraviesa la placenta y se acumula en la tiroides fetal desde la semana 12, causando hipotiroidismo severo e irreversible, retraso mental y alteraciones óseas. O se recomienda descartar embarazo antes de su administración y evitar concebir por al menos 6-12 meses posteriores al tratamiento. Plomo. O atraviesa la placenta y se acumula en tejidos fetales. O se asocia a restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro, aborto espontáneo y déficits neuroconductuales a largo plazo. Mercurio, metilmercurio. O es altamente neurotóxico para el feto, afectando la división y migración neuronal. O la principal fuente de exposición es el consumo de pescados grandes, tiburón, pez espada, marlín, atún blanco. O exposiciones altas pueden causar microcefalia, daño cerebral severo y retraso del desarrollo motor y cognitivo. Medicamentos psiquiátricos. O litio. Se asocia a la anomalía de Epstein, una cardiopatía rara, aunque el riesgo absoluto es bajo, 1-2 mil. Puede causar toxicidad neonatal si se administra cerca del parto, hipotiroidismo, bradicardia, hipotonía. O ISRI/SNRI. No son teratógenos mayores, salvo la paroxetina, vinculada a mayor riesgo de defectos cardíacos. La exposición al final del embarazo puede producir síndrome de mala adaptación neonatal. O antipsicóticos. No son teratógenos, pero pueden provocar síntomas extrapiramidales o de abstinencia en el neonato. Remedios herbales. O los riesgos son difíciles de estimar debido a la falta de estudios y la no regulación por la FDA. La identidad, cantidad y pureza de los ingredientes son desconocidas. O recomendación. Es prudente aconsejar a las mujeres embarazadas que eviten estas sustancias. Ejemplos de posibles riesgos: ajo, sangrado, ginseng, hipoglucemia, hipertensión, sangrado, jengibre, aumento de riesgo de hemorragia. Drogas recreativas. O la evaluación se confunde con factores como la mala salud materna, desnutrición, enfermedades infecciosas o abuso de varias sustancias. Las sustancias ilegales pueden contener contaminantes tóxicos. O anfetaminas. No se consideran teratógenos importantes. Se asocian con recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional, complicaciones hipertensivas, desprendimiento placentario, parto prematuro y muerte fetal intrauterina. O cocaína. Los efectos adversos resultan de sus efectos vasoconstrictores e hipertensivos. Se han reportado asociaciones con paladar hendido, anomalías cardiovasculares y del tracto urinario, restricción del crecimiento fetal y partos prematuros. O opioides narcóticos. No se consideran teratógenos importantes, pero se encontró un riesgo ligeramente mayor de espina bífida, gastroscuisis y anomalías cardíacas con exposición periconcepcional. La adicción a la heroína se asocia con parto prematuro, desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento fetal y muerte fetal. La abstinencia narcótica neonatal puede manifestarse en el 40.190% de los recién nacidos expuestos. Se recomienda terapia agonista opioide, metadona, buprenorfina. O marihuana. No se considera teratógeno importante, pero hay preocupación por su papel en el desarrollo cerebral. Algunos estudios han asociado el uso concomitante con tabaco con nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. O fenciclidina, polvo de ángel. No se asocia con anomalías congénitas, pero más de la mitad de los recién nacidos expuestos experimentan síntomas de abstinencia, temblores, nerviosismo, irritabilidad. O tolueno, solvente de pinturas. La exposición ocupacional tiene riesgos fetales significativos. El abuso se asocia con la embriopatía de tolueno, similar al SAF, incluyendo deficiencia de crecimiento pre y postnatal, microcefalia, hipoplasia del tercio medio facial y retrasos en el desarrollo. Tabaco. O el humo del cigarrillo contiene nicotina, monóxido de carbono, plomo y otras sustancias fetotóxicas con efectos vasoactivos que reducen los niveles de oxígeno al feto. O no se considera un teratógeno principal, pero se han detectado defectos de nacimiento seleccionados con mayor frecuencia en hijos de madres fumadoras, posiblemente relacionados con alteraciones vasculares. Estos incluyen hidrocefalia, microcefalia, onfalocele, gastroscuisis, labio leporino, paladar hendido y anomalías de la mano. El resultado adverso mejor documentado es la reducción del crecimiento fetal. Los recién nacidos pesan en promedio 200 g menos. Fumar duplica el riesgo de bajo peso al nacer y aumenta el riesgo de restricción del crecimiento fetal de 2 a 3 veces. Otros resultados adversos: nacimiento prematuro, placenta previa, desprendimiento de placenta, aborto espontáneo y síndrome de muerte súbita del lactante. Medicación específica en patologías del embarazo, anemia y estados carenciales. O suplementación de hierro, segura en el embarazo. Se recomienda entre 30-60 mg de hierro elemental /día a partir de la 14ª semana. O ácido fólico, también seguro y recomendado. Patologías digestivas. O náuseas y vómitos. Doxilamina y piridoxina, vitamina B6, son seguros en el primer trimestre. Alternativas: difeniramina, metilcina, procloperacina, metoclopramida. Timenidinato es categoría B. O reflujo gastroesofágico. Sucralfato, hidróxido de magnesio o aluminio. Ranitidina y omeprazol son seguros. O estreñimiento. Fibra, líquidos, hidróxido de magnesio, lactulosa, bisacodilo, seguros por mínima absorción. O diarrea aguda. Solo hidratación. Loperamida con datos humanos contradictorios. Infecciones. O antibióticos. Seguros. Betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, eritromicina, acitromicina, clindamicina. Evitar. Claritromicina, tetraciclinas, fluoroquinolonas y trimetoprime en el primer trimestre. Sulfonamidas con precaución cerca del parto. O tuberculosis. Esquema con isoniácida, rifampicina, etambutol y piracinamida, si hay resistencia a isoniácida. Dar piridoxina con isoniácida. Evitar estreptomicina, ototoxicidad, y canamicina. O resfrío común. Paracetamol de primera elección. Para rinorrea. Bromuro de hipratropio, cromoglicato nasal. Dextrometorfano para la tos. Clorfenidamina, antihistamínico, seguro. O infecciones urinarias, ITU. Nitrofurantoína, fosfomicina y cefalosporina son muy usadas. Para pielonefritis, cefalosporinas. Para cistitis, ITU baja, nitrofurantoína o fosfomicina. Evitar aminoglucósidos salvo sin alternativa. Patología neurológica y psiquiátrica.
O epilepsia. Ver sección de medicamentos antiepilépticos arriba. O migraña. Paracetamol, narcóticos y antieméticos son de primera elección. AINES permitidos hasta la semana 30. Sumatriptan es seguro si no hay respuesta a otros analgésicos. O insomnio y ansiedad. El riesgo teratógeno de las benzodiazepinas es pequeño, posible aumento del riesgo de fisura oral. Mayor riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro. Al final del embarazo, pueden causar hipotermia, hablar bajo, apnea, letargo, hipotonía en el neonato. Dolor y fiebre. O paracetamol. Es de primera elección como antipirético y analgésico. El posible riesgo de TA solo aparece con uso prolongado, 29 días. Un uso corto no implica mayor riesgo. O AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam. No son teratógenos, pero en el tercer trimestre pueden causar problemas fetales como cierre prematuro del ductus arterioso, dificultad respiratoria, sangrado posparto o embarazo prolongado. Deben evitarse si hay antecedentes de abortos recurrentes. Reacciones alérgicas. O antihistamínicos. Cetiricina y loratadina son de primera elección y seguros en el embarazo. Un metaanálisis incluso sugiere un efecto protector contra las malformaciones. O rinitis alérgica. Corticoides intranasales recomendados por su baja absorción sistémica. Asma bronquial. O se prefiere la medicación inhalatoria, salbutamol, cromoglicato, teofilina. O terbutalina. Segura y utilizada incluso en el trabajo de parto prematuro. O corticoides orales, prednisona o prednisolancia, seguros en asma grave o refractaria. Tienen baja concentración fetal, 10% de la materna. O betametasona o dexametasona, utilizadas para la maduración pulmonar fetal en caso de prematuridad, ya que atraviesan la placenta en gran concentración. Estudios recientes no muestran un aumento significativo de fisuras orofaciales. Diabetes mellitus. O no se recomiendan sulfonilureas ni biguánidas, excepto metformina, por riesgo teratógeno en animales. O el tratamiento de elección es la insulina NPH, que es segura y efectiva, ajustando las dosis según el automonitoreo de glucemia. Hipertensión del embarazo. O seguros. La betalol, nifedipina, hidralacina y metildopa. O metildopa. Es suave y de inicio lento, y su efecto sedante en dosis altas puede ser molesto. Vacunas. O recomendadas. Contra el tétanos, la difteria, la gripe, la hepatitis A y B, y el neumococo, especialmente si hay riesgo de infección. O evitar. Vacunas de virus vivos, como la triple viral, sarampión, rubéola, parotiditis, están contraindicadas.